Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Hoy día continuamos estos devocionales. Vamos a hablar sobre el Evangelio, que es el primer paso para llegar a ser un discípulo. Antes de que podamos proceder en nuestra fe cristiana, debemos entender al Evangelio en su forma más simple, y esta es la forma en que los apóstoles lo enseñaron a la iglesia primitiva. Evangelio significa literalmente buenas nuevas, y vamos a meditar en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 34 al 48. Vemos que en los versículos finales el apóstol Pedro por primera vez predica el mensaje del Evangelio a los gentiles, es decir, les presenta el Evangelio al pueblo no judío. La iglesia primitiva se refería al Evangelio proclamado como el querigma. Esta palabra que en el Antiguo Testamento significa proclamación, la proclamación esencial de la vida, de la muerte, la resurrección, ascensión y gobierno de Jesús. Una vez que la gente respondía al Evangelio, entonces eran bautizados y recibidos en la iglesia. Este relato, Hechos 10, habla específicamente de Cornelio, que era un militar romano gentil. Él miraba con agrado al pueblo judío, dice la palabra, incluso él era dadivoso, él les daba dinero. Realmente buscaba conocer a Dios e incluso oraba continuamente, dice su palabra. Sin embargo, era un hombre carente de salvación, de esa salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesús. Es por ello que Dios, por medio de una visión, dirige a Pedro a casa de este gentil para llevar el mensaje. Ahora, ¿cuál fue el contenido central de este mensaje? Es algo que necesitamos saber nosotros. Lo primero es que Jesús fue enviado a Israel por Dios. Lo segundo es que Él anduvo haciendo el bien. Él nunca pecó. Él cumplió perfectamente la ley. Aún así los judíos lo mataron. Pero Dios lo levantó. Al tercer día el Señor resucitó. Y cuando Él resucitó, los apóstoles tuvieron la oportunidad de verlo. Ellos estuvieron con Él, comieron con Él, y Jesús les ordenó que predicaran este mensaje. También es importante saber que Jesús es el juez de los vivos y de los muertos, y todos los que hemos creído y confiado en Él, entonces recibimos el perdón de nuestros pecados. Todo esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Hay más de 300 profecías que hablan de la persona y la obra de Jesús. Ahora, una vez que estos hombres escucharon el mensaje, ¿qué era lo que debían hacer para que sus pecados fueran perdonados? La palabra dice aquí que ellos debían creer en Jesús y en su obra redentora. Una vez que ellos creían, recibieron el Espíritu de Dios, así como Jesús lo dijo en Juan capítulo del 13 hasta el 17. En este caso, la señal de haber recibido el Espíritu fue hablar en lenguas. Dios dio esta misma señal a los creyentes judíos cuando recibieron al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. En este caso, este fenómeno es hablar a alguien en su propio idioma, un idioma que el hablante no conocía. Era una señal para el pueblo judío de Dios. Y fue profetizado en el Antiguo Testamento también. Esta señal, hermanos, le ayudó a que ellos pudieran convencerse de que el Evangelio realmente se dirigía a los gentiles. Es por eso que es importante que hoy día nosotros, como discípulos de Cristo, nos comprometamos realmente a llevar el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, a familiares, a la gente que Él ha puesto a nuestro alrededor, ya que, como decía el pastor Alberto Benjamín Simpson, este no es cualquier mensaje. El mensaje del Evangelio es un mensaje autorizado que viene desde el trono del universo. Estas palabras determinan los destinos y cambian el curso de nuestras vidas. Les animo a continuar viendo los siguientes devocionales. Vamos a hablar sobre el bautismo y a más profundidad sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.